Aló, ¿cómo están? Yay, transmitiendo en vivo. Domingo 12 de noviembre, qué bonito día en particular. ¿Cómo están? Ya estamos aquí, ya me presenté, hoy soy puntual, llegué a las 9. Estoy tratando de enmendarme después de tantas llegadas tardías de mi parte, pues bueno, habría que llegar temprano. Hola, ¿cómo están? Abrazos a todos. Déjenme preparo nada más para poder ir viendo sus comentarios y no perderme absolutamente de nada. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan bien? Bueno, me veo gordo, pero no me importa, está bien. Muy bien, creo que sí, ya estamos en línea y estamos ok. Pues bueno, buenas noches antes que nada. Hoy el tema, ¿sí? ¿Se ve bien? Ah, qué bueno, ok. Salud, antes que nada, los que no lo tengan listo, preparado, prepárense su whisky, su bebida, aunque sea agüita natural y no me dejen tomar solo esta noche, que últimamente así ha sido. Pues vamos despejando las ideas para el tema de hoy, el cual creo que es un tema extenso. Me gusta el tema, me llama la atención. Además, espero sobre todo que sea un tema que les sirva, o por lo menos también que les remueva algo y que nos ayude a mejorar un poquito. La calaca, la tengo lavándose, entonces no, me servía ahora en vasito normal. No la tengo aquí conmigo, pero ahí está, sucia, pero ahí está. Y la otra, la verdad, me dio flojera ya sacarla, ya tenía, no quería llegar tarde, entonces me servía en este. Tema de hoy son los ciclos. Y como les comentaba, es un tema muy extenso, es un tema que creo que tiene mucho que aportar y espero que esta conversación les sea de utilidad, y por utilidad me refiero a lo siguiente. Los ciclos es una de las cosas a las cuales pocas veces le dedicamos el tiempo para sentarnos y analizar de la manera en la que creo que deberíamos, con la profundidad que deberíamos analizarlo, porque los ciclos es algo a lo que todos estamos sujetos. Entonces, por donde voy a empezar, lo que quiero darles a entender y por lo que quiero que iniciemos es: ¿qué son los ciclos? ¿A qué se deben? ¿Cómo se arreglan? ¿Son buenos? ¿No son buenos? ¿Son benéficos? ¿No son benéficos? ¿Qué los determina? ¿Por qué los determina? ¿Qué los trae a nuestra vida o qué simplemente los separa? Entonces, pues bueno, ese es el tema que me trae hoy con ustedes aquí y es sobre el que quiero hablar. Los ciclos son, si lo vuelvo muy rebuscado, me dices, o me dicen, ¿sale? Ya lo empecé a decir singular. Los ciclos son todos estos procesos y etapas que constantemente aparecen en nuestra vida, que se repiten. Son estas circunstancias que parecen de alguna manera quedarse enamoradas de nosotros, o nosotros nos quedamos enamoradas y enamorados de ellos y ellas, y que parecen regresar cada tanto tiempo, y que de repente todo parece estar de algún modo y ¡pum!, sucede algo repetitivo, algo que ya nos había sucedido antes, pero que vuelve a nosotros. Y no me refiero a un déjà vu como tal, me refiero a una circunstancia completa, a una sensación total en nuestra vida. Me refiero a algo más que solo algo que nosotros pensamos que así es, sino estas situaciones que, como las mareas, suben y bajan constantemente y nos acompañan, y que la mayoría de las veces de las que nos damos cuenta no son necesariamente las más positivas y las que nos hacen sentir mejor. Estos ciclos, estas etapas, estas secuencias circulares que van y vienen constantemente a lo largo de nuestra vida y que pueden aparecer día tras día o que pueden aparecer tras meses o incluso años, pero que siempre de alguna u otra manera parecen regresar, como si a veces invocáramos nosotros todas estas circunstancias del abismo y las trajéramos del pasado de vuelta a la vida y nos viéramos obligados a tener que repetirlas y revivirlas de una u otra manera. Los ciclos son entonces estas circunstancias que se vuelven repetitivas y que nosotros distinguimos
A veces claramente, a veces no tan claramente, en nuestras diferentes etapas. Incluso son parte de lo que nos ayuda a distinguir qué es una etapa y cuándo es esta etapa, ¿vale? Entonces, ese es el ciclo del cual quiero yo hablar. Porque podría ponerme a hablarles del ciclo menstrual, pero qué hueva, eso creo que es algo que pueden encontrar en internet de cualquier manera. Existen diferentes formas y temáticas de abordar el tema de los ciclos. Muchas de las ciencias lo ven de diferentes formas. Incluso existen todas estas corrientes alternativas que lo tratan de digerir de una forma kármica, de aquello que nosotros hacemos y que de alguna manera vuelve a nosotros, este eco que lanzamos al universo, el universo por algún extraño proceso de recepción, el cual no me queda muy claro cómo es que ellos lo explican, pero lo digiere y a veces lo vomita de vuelta y nos hace pagar o beneficiarnos de las consecuencias de aquellas cosas que nosotros hacemos. El karma es la palabrita más común utilizada para determinar los ciclos y las repeticiones. Tiene otros nombres, si se acuerdan o ubican alguno, pues bueno, pueden compartirlo con todos nosotros para que podamos tener un poquito más de vocabulario sobre el tema. Todos nosotros estamos familiarizados, creo que, con las situaciones repetitivas. Todos nosotros hemos sido víctimas de nosotros mismos y de las situaciones de vida a las cuales estamos pues obligados a vivir porque no podemos saltárnosla, ¿no? Cuando alguien se salta el pequeño bache de la vida, pues se le llama suicidio y eso valiendo madres. Entonces, el ciclo en general es un obligado. Todos vamos a vivir 1, 2, 3, un poquito más, un poquito menos de ellos, pero los vamos a vivir. Los ciclos están ligados directamente a nosotros. Y a los ciclos, por lo menos a los que yo me voy a referir a lo largo de esta noche, son los ciclos que impactan directamente en nuestra vida y que nosotros somos causantes, a veces no, que es algo que vamos a tocar más adelante, pero que directa o indirectamente sí vamos a seguir sufriendo. Bueno, ¿qué son entonces estas etapas? ¿Por qué se dan? Miren, hay formas poéticas de verlo. Hay formas muy sensibles de poder tocar el tema. Vamos empezando quizás por un lado más frío y de ahí nos brincamos a las partes un poco más profundas de este abismo. Los seres humanos somos entes, somos existencias que funcionan a través de los patrones. Es algo que ya quizás me han escuchado decir antes, pero quizás no he profundizado en el tema. Cuando yo me refiero a que los seres humanos somos entidades de patrones, es decir, estamos obligados a ver y a vivir bajo patrones, es porque nuestro cerebro así funciona. Nosotros utilizamos nuestras capacidades biológicas y psicológicas para distinguir patrones. Y por patrones se refiere realmente a casi todo lo que nos rodea. Todo forma un patrón, todo tiene una estructura, todo tiene algo que ver con nuestra forma de pensar y además nuestra memoria. Todo está ligado entre sí y nos ayuda a distinguir qué cosas son qué, cómo y por qué. Los seres humanos necesitamos distinguir nuestro ambiente y darnos cuenta de qué cosas nos hacen daño. Por ejemplo, nuestro cerebro está diseñado para distinguir y para poder prevenir aquellas cosas que nos hacen daño. Entonces, a lo largo de su existencia y de su maduración, va aprendiendo a distinguir todas estas situaciones y circunstancias que le lastiman, que le hacen daño, o en su defecto, que le vienen bien y que le causan placer. Todos estos son estructuras y elementos que generan y dan lugar a los patrones que nosotros vamos a ir distinguiendo. Esta búsqueda de patrones lo vuelve el ojo, la perilla por la cual vamos a ir viendo la realidad y conforme la vamos a ir analizando. Entonces se vuelve normal que nosotros empecemos a ver cosas repetidas y que las relacionemos con cosas que quizás ya habíamos visto antes o que quizás ya habíamos tenido antes. Nuestro cerebro es una máquina maravillosa, deficiente pero maravillosa. Nuestro cerebro es magnífico aprendiendo a distinguir este tipo de cosas, aunque para los seres humanos en su común denominador realmente es una mentada de madre, porque el cerebro no nos hace, la mayoría de las veces no nos hace un favor recordando las cosas, porque principalmente recuerda más aquello que nos causa dolor que nos causa placer, y luego por eso andamos relacionando todo con todos y todos contra todos. Los patrones son esos elementos que nos van a dar estímulos, ya sea positivos o negativos, y que nuestro cerebro los va a guardar para poder generar una forma de actitud y una respuesta. Por ejemplo,
Cuando nosotros somos pequeños, un ejemplo muy estúpido y suena muy a Pavlov y a sus perros, pero bueno, creo que de todas formas sirve. Cuando nosotros somos pequeños y por primera vez vemos una velita de cumpleaños o la velita en la casa o el cirio o lo que ustedes quieran, y vamos y en nuestra pequeña inocencia, y digo inocencia para que suene bonito, y le ponemos la mano y nos quemamos, genera un estímulo. Ese estímulo obviamente va a ser dolor, ese dolor obviamente no nos es placentero y lo más seguro es que nos agarremos llorando como locos y que aprendamos que el ir y poner la mano ahí genera un dolor. No solo nos tenemos que quemar una vez, nos quemamos varias veces a lo largo de nuestra vida y todas ellas no son placenteras. El cerebro aprende a distinguir que el calor, que el fuego, que es ese elemento como tal, genera y causa dolor, ¿sí? Eso se vuelve un patrón. Algo tan sencillo es algo que tenemos muy registrado dentro de nosotros. Es algo que se vuelve parte de nuestra personalidad y de nuestras actitudes y de las cosas que se vuelven los deformadores y formadores de nosotros mismos. Entonces nosotros estamos formados y conformados por patrones. Cuando logramos entender eso, cuando se vuelve así de sencillo y así de simple, podemos entonces empezar a explotar un poquito más sobre los patrones en nuestra vida y esos patrones son los que generan los ciclos. La mayoría de las personas tiene alguna ridícula idea de que la vida debe de ser, o en un idílico, debe de ser un estado constante, es decir, siempre debemos estar iguales. Quieren ese estado. Pero el patrón real de la vida es que subes, bajas, luego subes y luego bajas y luego vuelves a subir y luego vuelves a bajar. Y luego a veces ni subes y ni bajas, te quedas en el limbo y luego vuelves a bajar y luego vuelves a subir en un limbo más arriba o en un limbo más abajo. La vida es un desmadre. Entonces, nuestro cerebro no puede analizar un desmadre. Nosotros no podemos vivir en el desmadre. A los seres humanos nos cuesta trabajo entender el desmadre, aunque somos los causantes del mismo. Entonces tenemos que buscar un suelo del cual agarrarnos, nosotros debemos de tener algo de lo cual afianzarnos y no significa que no sea cierto, pero significa que necesitamos algo claro que nos ayude a distinguir de una forma fácil qué es lo que nos rodea, cuándo nos rodea y por qué nos rodea. Por eso es que creamos patrones, empezamos a generar una matemática de alguna manera en la vida y universal que te dice si haces esto, tu consecuencia es esta, tu reacción es esta. Esto es positivo por esto, por esto, por esto. Esto es negativo por esto, por esto. Y lo podemos llevar todavía un paso más allá. Cuando las cosas que nos suceden empiezan a parecer ecos, es decir, las decimos una vez o nos suceden una vez y luego otra vez y luego otra vez y luego otra vez y luego otra vez. La mayoría de las personas van a ir con un brujo en Catemaco y van a tratar de hacerse una limpia quitándose la mala suerte. ¿Por qué? Porque están en una repetición de este patrón de mala suerte o de estas circunstancias negativas que parecen habérseles pegado al cuerpo. Los patrones en realidad son lo que nos ayudan a distinguir estas circunstancias, son lo que nos ayudan a entender qué es lo que estamos pasando o por lo menos tienen como intención dejarnos claro qué es lo que estamos haciendo. Y debemos de estar conscientes de los patrones de nuestra vida, pero no por los hechos, sino por cómo es que nosotros los distinguimos. Cuando nosotros vamos a la parte un poquito más psicológica, hablamos, por ejemplo, de personas que nos han hecho daño, por ejemplo, ¿sí? A todos hemos tenido a un hijo o a una hija de la chingada que ha llegado y nos ha destrozado la vida y nos ha partido, nos ha engañado, nos ha mentido, nos ha hecho sufrir en cualquiera de sus sentidos y en cualquiera de los ambientes. Esa persona tenía rostro, ese rostro tenía una forma, tenía un olor, tenía una sensación, tenía una personalidad, tenía un tono de voz, tenía todos esos datos, los guarda nuestro cerebro y los guarda como ¿qué? Como un patrón. Nos ayuda a distinguir que una persona con esas características, con esas circunstancias, se vuelven perjudiciales, son cosas que no queremos cerca de nosotros, se vuelven el fuego simplemente con cara y apellido. Cuando nosotros empezamos a vivir una circunstancia, por ejemplo, de cambio, cuando nosotros mantenemos una estabilidad, cuando nosotros vivimos nuestro día a día en la rutina y nos acostumbramos a ella, entramos en este estado de confort al cual nuestro cerebro se acostumbra. De repente sucede algo, que normalmente es un cambio radical, que algo despierta, puede ser otra vez interno o externo, y de repente cuando explota, todo se vuelve un caos y todo se vuelve difícil, todo se vuelve complicado y toda esa complicación y el estrés y las horas y el trabajo y porque tenemos que hacer cosas diferentes o nuevas, porque la persona que estaba ya no está, porque las cosas que hacíamos ya no las podemos hacer igual, porque aquello que nosotros teníamos de alguna manera dominado ya no lo puede
ya no lo podemos generar, ya no lo podemos controlar de la misma manera. Eso genera un caos emocional y eso no es agradable. Nuestro cerebro lo registra. Ese registro no va a tener claro, el cambio es bueno, es positivo, es bonito, acéptalo de la manera amable. Claro que no. El cerebro va a seguir guardando estos datos y lo hace en todo momento, en todo lugar y a toda hora. Entonces, la mayoría de estos patrones van generando una caja de nuestras actitudes, de nuestros gustos, de nuestras preferencias, de qué cosas nos agradan, qué cosas no nos agradan, qué tipo de personas nos gustan, qué tipo de personas nos disgustan, a qué situaciones estamos muchísimo más abiertos y a qué situaciones estamos cerrados. Esa conformación de datos que vamos viviendo y que vamos teniendo es el elemento principal para esta falacia o esta idea que tenemos que de alguna manera el universo tiene que escucharnos y nos regresa aquello que tenemos, que vivimos o que sentimos, cuando en realidad no es así. Lo que nosotros hacemos es aprender a clasificar las cosas de tal manera que nos resulten entendibles, cuando debemos de tener claro lo siguiente: toda situación y circunstancia de vida puede ser similar a una anterior, pero cada una es única y es diferente y está en un tiempo diferente y está con una persona diferente, aunque se trate de nosotros, porque nosotros no somos iguales cuando nos sucedían por primera vez las cosas. Entonces debemos de tener en claro que estos ciclos, que estas circunstancias de vida son acciones y reacciones que nosotros hemos aprendido a clasificar de la manera en la que no solo nos resulta fácil, también puede ser que nos resulta convenientes, porque aunque ustedes no lo crean, los seres humanos tendemos a ser bastante convenencieros con las situaciones que nos pasan, con las situaciones que nos suceden, para ser todavía más repetitivo, y que entonces aprendemos a tratar de encontrar el caminito para poder librar o disfrutar o no las cosas que vivimos. Pregunta: entonces también puede ser que por eso mismo mucha gente vive con depresión, no aceptar los cambios en la vida. La depresión es una consecuencia porque es un estado mental. No necesariamente la depresión tiene que ver con los patrones de vida. A veces la depresión muchas veces puede llegar a ser una cuestión de decisión, pero aquello que nos invita a esas decisiones son aquellos patrones que nosotros tenemos identificados y que se vuelven cómodos. Aunque suene ridículo, hay personas que encuentran comodidad en el sufrimiento o en la depresión porque lo dominan, porque saben qué es, porque se vuelve una expertise. Entonces esas circunstancias se vuelven fáciles. Por eso rechazan los elementos que los vuelven vulnerables a la felicidad. Por eso hay personas que cuando les dices, vente, vamos a una reunión, no quiero, no. Porque esas situaciones los sacan del área de confort donde ellos se encontraban. Porque esas situaciones rompen el patrón al cual ya están acostumbrados y de alguna manera su cerebro ha aprendido que esa situación no debe ser así. Pero en realidad la conversación no va solo enfocada a los patrones, sino va enfocada a los ciclos. Nuestra vida no es entonces una constante, como ya les decía, no es una línea recta. Nuestra vida va a subir y bajar, la de ustedes, la mía, la de todo el mundo, la de las sociedades, la del universo. Nunca va a ser una constante, siempre va a estarse moviendo. Y no todo tiene que tener un sentido lógico para nosotros. Todo tiene una causa y un efecto, es algo de lo que no nos podemos librar. No siempre vamos a estar conscientes y a entender cuáles son las causas, porque esas causas pueden ser cadenas de años y de siglos y de milenios atrás, desde la primera explosión hasta la actualidad. Todo viene siendo una causa y una consecuencia, pero es una causa y consecuencia en caos. ¿A qué me refiero? No está organizado, no está planeado, es simplemente un montón de movimiento que se va generando. Nuestra vida es así. En el momento en que nosotros nacemos no tenemos un camino definido. Nuestra vida va a estar sujeta a las cosas que nos van a ir sucediendo y a los movimientos que vamos a ir teniendo a lo largo de ella. Entonces empezamos a generar estos patrones y a distinguir qué momentos y bajo qué circunstancias nos hacen felices y no. Y además nuestro cerebro lo va a buscar, lo va a intentar, incluso se va a comportar y lo va a reproducir. La mayoría de las veces, y lo que quiero decir con eso es, nosotros somos los generadores de nuestros patrones. Esos patrones van a definir la mayor parte de nuestro camino. Voy a poner un ejemplo un poco más sencillo para soltar un poco más la lengua y la conversación.
Cuando las mujeres, y me pongo específicamente con las mujeres porque creo que son las que más usan la frasecita, aunque los hombres también de alguna manera es, todos los hombres son iguales. No, cabrón, no todos los hombres son iguales. Tú buscas hombres iguales, es tu patrón. No todos se comportan igual, pero aunque tú no lo creas en tu subconsciente por algún momento y por algún motivo, existe un patrón el cual te hace escoger siempre al mismo tipo de personas. ¿Por qué? Porque es el tipo de personas que de alguna manera se identifican con algo en tu existencia, con algo que tú has decidido que debe ser así. Y por algo que, por decisión no me refiero a que tú hayas dicho, sí, quiero que todos sean iguales. No, me refiero a que está en tu capacidad de hacerlo. Entonces, como tú así estás compuesto o compuesta, siempre vas a escoger parejas que tengan la misma situación, las mismas circunstancias, el mismo outfit chacal, o la misma mujer buchona, o la misma mujer fresa, o el mismo chavo fresa, o el mi rey, o la mi reina, etcétera, etcétera. Entonces, cuando escoges el mismo patrón de individuos, cuando escoges las mismas circunstancias, cuando tus decisiones están basadas bajo los mismos esquemas, pues no puedes esperar resultados diferentes. Entonces, si tu vida viene por una situación positiva y tú tomas una actitud o tienes una actitud de vida la cual va a desencadenar en que esa situación positiva acabe mal, te va a pasar una vez. ¿Vas a hacer una corrección? Es decir, vas a cambiar tu actitud, te vas a poner las pilas, vas a leer un libro motivacional y entonces vas a salir con todo al mundo y vas a enderezar esa línea. Pero tu actitud y tu patrón real y tu comportamiento y tu definición y estos patrones a los cuales estás acostumbrados van a llevarte de nuevo al declive. Y entonces, madres, te vas a volver a romper el hocico y vas a volver a sufrir de las mismas situaciones por las que te quejaste 4 años atrás. Y digo 4 años porque, por ejemplo, yo he distinguido que yo procuro repetir mis patrones cada 4 años. Y varío. Tengo patrones que repito cada 4, tengo patrones que repito cada 7. Y dependiendo. Entonces, así de acostumbrados y de mecánicos podemos llegar a ser, y tan medibles podemos llegar a ser, como para poder distinguir qué, cuándo, cómo y por qué tenemos las situaciones de vida que tenemos. Entonces, cuando volvemos a caer en esta ruptura de madres, nos volteamos y decimos, ¿por qué? ¿Y ahora yo qué hice para merecer esto? ¿Qué es lo que tengo que estar pagando? Las consecuencias de tus propias decisiones y de tu imbecilidad y de tu capacidad o tu incapacidad según sea el caso. Las personas de éxito tienen exactamente los mismos patrones, van hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, fracasan y luego vuelven a subir. Hay otras personas, en su mayoría, que no. Van bien, se rompen la madre, más o menos recuperan el vuelo, vuelven a seguir, se vuelven a romper la madre. En el amor es lo mismo. Consigues a las mismas personas, te vuelve a pasar lo mismo y dices, ¿por qué? ¿Por qué todos son así? ¿Por qué todas las personas son iguales? ¿Por qué todos? ¿Porque los buscas en el mismo lugar, quizás, o bajo las mismas circunstancias? ¿Porque encuentras las mismas cosas que te agradan en el mismo tipo de persona? ¿Porque quizás hasta el mismo color de piel es tu gusto? ¿Siempre te gustaron las personas morenas? Quizás siempre te gustaron con el cabello negro, quizás siempre te gustaron con los ojos de color, aunque sería una combinación medio exótica, pero posible. Quizás te gustaron las personas que no son muy leídas, quizás te gustan las personas que tienen ciertas características, y no solo me refiero a tus parejas o a las personas de intimidad, me refiero a tus amigos, me refiero a las personas allegadas, me refiero a las personas con las que te juntas en la oficina. Todas esas circunstancias son patrones que nosotros hemos definido y que van definiendo nuestra vida. Cuando tú te juntas con el mismo tipo de personas todo el tiempo, no puedes esperar tener una actitud diferente, al contrario. Uno genera y atrae el ambiente el cual se acomoda y embona a nosotros. Realmente nosotros no vamos a buscar al universo las cosas y el universo no nos da absolutamente nada. No es que tengamos que pagar un karma o que hubiéramos hecho algo como causa primera de, ay, es que como no le mandé el mail con la carita feliz, entonces seguramente por eso me despidieron. No, son cadenas y esas cadenas se desenvuelven desde lo más pequeño hasta lo más grande en nuestros patrones personales. Entonces, eso es algo que debemos de tener muy claro. Los ciclos en realidad no son ciclos porque el universo así lo determine. Los ciclos son ciclos porque nosotros como personas somos cíclicas. Somos personas que buscan y recaen y vuelven a buscar y vuelven a recaer y vuelven a ir y vuelven a pedir y vuelven a sentir y vuelven a hacer todo como la primera vez.
¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro cerebro registra solo una parte de la historia, registra solo un patrón y se vuelve un estímulo al cual vamos a estar buscando. Por eso las personas se vuelven adictas a ciertas circunstancias, por eso las personas se vuelven dependientes de ciertos patrones. Y en todos los sentidos, la mayoría de los traumas, la mayoría de las situaciones complejas y arraigadas de los seres humanos en sus actitudes tienen que ver con sus personalidades. A veces nos cuesta trabajo entenderlo porque son cosas que tienen que ver con lo íntimo en nosotros como seres humanos. Hablaba hace un momento y puse el ejemplo de los amigos, de las amistades. La mayoría de las personas, o he conocido mucha gente que te dice, por ejemplo, se aferran mucho a su familia, lo cual no está mal, simplemente es un patrón que puede ser educado, puede ser algo que mamaron de casa y que se vuelve su núcleo, se vuelve su centro, pero todas sus amistades tienen exactamente los mismos patrones y ellos no los valoran de una manera, estoy poniendo ejemplos, no los valoran de una manera profunda, ¿sale? Incluso los amigos que buscan es un amigo superficial, el amigo de la peda, el amigo de la borrachera, el amigo al cual le puedes jugar una broma pesada, ese tipo de amistades. Entonces, cuando las cosas suceden y entran en caos, extienden las manos, piden a sus amigos y estos no están, se vuelve claro, los amigos realmente así están pues para las cosas, pero como tu familia no hay mucho. Si se fijan, solo con ese ejemplo, porque aquí en México, como se podrán imaginar, el tema de la familia es ridículamente entrañado en la sangre. Y no porque no sea cierto el que la familia te apoye, esté contigo, te quiera. Y algunas familias, no todas, habrá sus excepciones. Pero ese patrón se vuelve arraigado. ¿Por qué? Porque entonces nosotros justificamos el creer que todos los amigos son iguales y por eso no son tan valiosos como la familia. Porque entonces nosotros escogemos gente que no está a la altura de las circunstancias de una familia y nosotros tomamos a la familia como el núcleo y es nuestra salvación el 100% de las veces. Nuestro cerebro aprende a distinguir que esa situación con la familia es real y que esta situación con los amigos es real porque la ha vivido varias veces, porque la ha sufrido varias veces. ¡Ojo! No por eso es real. Se transforma en nuestra realidad y genera una perspectiva, pero estamos obligados a repetir esa situación. Y es ahí donde entra la posición o la situación con los ciclos. Porque nosotros vamos a repetir una situación donde vamos a necesitar a nuestros amigos. ¿Por qué? Porque la vida así es. Porque en algún momento vamos a necesitar de alguien más. Porque nosotros vamos a requerir de extender los brazos y decir, échenme una mano. Y aquellos amigos que nosotros generamos y pusimos a nuestro alrededor no van a estar a la altura de las circunstancias. Pero ellos no llegaron solos. No se abrió el cielo y azotó a un grupo de amigos y nos dijeron, aquí están, estos son tus amigos. Nosotros fuimos y los escogimos. Nosotros fuimos y decidimos quiénes queríamos que estuvieran cerca y bajo qué condiciones, y bajo qué estatutos, y cuáles iban a ser los principios de la relación. Y entonces luego, por alguna extraña razón, salimos y nos quejamos de eso. Ahora, imagínense esa situación con los amigos en algo más complicado como el trabajo. ¿Por qué siempre me quedo sin trabajo? ¿Por qué siempre me despiden? ¿Por qué siempre mi jefe me odia? ¿Por qué siempre le caigo mal a la gente? ¿Por qué siempre me tiene que pasar lo mismo? Llego a un trabajo, doy lo mejor de mí y no prende. Quizás ese ciclo por el cual estás pasando no necesariamente es un error cíclico, es decir, no es algo a lo que estás destinado a solucionar, a vivir. Es algo que estás obligado a solucionar de una manera interna porque tus patrones te están volviendo víctima de tu propia actitud y de tu propio subconsciente. Esa es la parte que cuesta un poquito de trabajo entender con los ciclos. Cuando nosotros decimos, yo esto lo viví hace varios años, ojo, estás comportándote y estás seleccionando y estás generando ambientes a tu alrededor que están haciendo que revivas situaciones porque efectivamente se están dando de vuelta, pero no porque el universo, la creación o el destino te los esté mandando, sino porque tú escogiste los elementos que quieres de vuelta. La personalidad mediocre, la personalidad insuficiente, de la cual todos tenemos un porcentaje y un poco, está fundamentada en ese tipo de perspectivas y en ese tipo de ideas. No queremos salir de ellos. Cuando una persona, por ejemplo, tiene ciertas cuestiones sociales, las cuales le cuestan un poquito de trabajo. Voy a hablar, por ejemplo, de la forma en la que habla, el acento. Por ejemplo, ya saben que los fresas hablan todos, sí, ok.
Y ya saben que los de México hablan para arriba o para abajo, o etcétera, ¿no? Ese tipo de comportamientos o ese tipo de circunstancias se van a volver patrones fundamentales para ciertas cosas. Porque cuando uno cambia de ciclos o cuando uno cambia de elementos, sobre todo de personas, se vuelve algo difícil, se vuelve algo complicado, porque uno tiene que expandir o dar más de sí. Dicho de una manera más a mi estilo, cuando agarras un idiota y lo llevas con un montón de inteligentes, el idiota va a terminar enojado, cansado, aburrido, molesto y va a tratar de irse de borrachera y de antro con sus antiguos amigos porque simplemente no da el ancho para lo nuevo. No estoy diciendo que el antro y la borrachera sean peores que tener amigos intelectuales. Pero cuando tú busques intelectualidad por parte de tus amigos, que no te sorprenda que encuentres antros y borrachera. Luego por eso la maduración cuesta tanto trabajo. Por eso es que nosotros entender el proceso cuesta tanto. Por eso luego la gente tiene que irse o nosotros tenemos que dejar gente atrás. Porque tenemos que ir cambiando. Y cuando no logramos hacer ese cambio, vamos a estar obligados a repetirlo. Se vuelve una adicción. Los patrones en la vida son la adicción que nuestro subconsciente nos obliga a vivir. Cabrón, ya hablé mucho, ya se me secó la garganta. Salud. Entonces, a veces tenemos que darnos el tiempo a sentarnos y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué fue lo que hice igual? No es qué necesito hacer diferente, es qué hice igual y qué me llevó a seleccionar las cosas de la misma manera. Esos procesos cíclicos son la médula y es ahí donde tenemos entonces la respuesta para poder entender y decir cómo rompo mis ciclos. Ya vimos qué son. Ya vimos cómo se compone, que es lo que he venido platicándoles. Ahora, ¿cómo se rompen? ¿Cómo me quito de esta situación de la cual estoy obligado a vivir una y otra vez? ¿Cómo me quito de esta personalidad a la cual estoy obligado a vivir una y otra vez? A veces la mayoría de las cosas que nos obligan a vivir este tipo de circunstancias son fantasmas de los cuales no nos damos cuenta. Hay un documental muy bueno y que les recomiendo enormemente que vean. Siempre lo he recomendado a mis alumnos y a mí en lo particular siempre me ha dejado un gran sabor de boca cuando lo comparto y lo voy a volver a hacer con todos ustedes, que es un documental que se llama The Shadow Effect o el efecto de la sombra de Debbie Ford. Pueden buscarlo en YouTube, viene con subtítulos. De hecho, irónicamente es uno de los documentales que le recomendé a una persona hace algún tiempo antes de que todo un caos se suscitara. Y de lo que habla este documental es de cómo nosotros tenemos en nuestro interior patrones a los cuales no queremos reconocer. Ellos le llaman la sombra, actitudes, elementos y factores que nos componen, de los cuales no queremos hacernos cargo. ¿Por qué? Porque se nos hacen aspectos negativos de nosotros, críticas, situaciones complicadas, la doble moral, la doble vida. El cómo llevamos, por ejemplo, una dieta. O como decimos los lunes, porque ya saben que las dietas empiezan los lunes. Las gordas y los gordos siempre empezamos las dietas los lunes. ¿Por qué no un pinche martes? No, los lunes, porque es el inicio de la semana. Y entonces nosotros agarramos y decimos, voy a empezar mi dieta, ¿no? Y empezamos el lunes y tragando lechuga como conejos y zanahoria y verduras cocidas. Y llegamos y vemos los menús y no lo que no esté frito y no lo que no tenga harinas. Pero al tercer, cuarto, quinto día, después de haber ido a un cumpleaños, bajamos a la mitad de la noche, abrimos el refri, nos tragamos un pastel y nos damos a nosotros en la torre. Y cuando nos vemos haciendo eso, nos causa repulsión, nos causa desagrado, nos causa rechazo. Entonces, si nos causa rechazo, ¿por qué lo hacemos? Porque en realidad ese es el efecto último. Nosotros tenemos un patrón que está ahí obligados a decirnos que aquello que somos y que hacemos no es aquello que debemos hacer y que debemos ser. En otras palabras, ese intento que nosotros tenemos de tener una dieta para mejorar nuestra vida, para algo en nuestro interior, un patrón en nuestro interior nos está diciendo que no es cierto y que eso que está ahí no debe de ser y que debemos de romperlo y que de alguna manera debemos de ir en contra de ello. Entonces, aquello que nosotros estamos tratando de arreglar, nuestro subconsciente está tratando de darle en la madre y encontramos un conflicto. Luego por eso decimos, siempre que intento hacer una dieta, madres, no lo logro. Por eso siempre, no, hay un ejemplo muy bueno que le dicen beach balls, las pelotas de playa, y que se me hace excelente y no es mío, es del documental, se los voy a compartir y me parece maravilloso.
Cuando dice, imagínate que estás nadando y de repente tienes una pelota de playa que es este defecto o esta situación o esta circunstancia, que es un patrón, a lo que yo estoy subiendo a la temática de los patrones, y lo tratas de esconder debajo del agua, y en eso tienes otro, ¿no? Tienes una baja autoestima, tienes una actitud defensiva, tienes una poca capacidad en la adaptación al cambio, tienes una situación amorosa complicada antes, tienes una relación no superada, tienes todos estos elementos y los jalas y los tratas de mantener bajo el agua, pero llega de repente algún elemento o alguna situación exterior que tú estás tratando de controlar. Y mientras tú estás tratando de controlar eso, la situación en tu vida va bien. ¿Por qué? Porque de alguna manera tienes todas estas circunstancias bajo control. Y de repente algo en tu interior, algo en tu vida aleatoria, te distrae, llama tu atención, te desenfoca y ya no puedes mantener todo eso bajo control. ¿Y qué sucede? Esta pelota sale del agua y ¡pras! Te da en la cara y empiezas a tener que lidiar con esta realidad a la cual te vas a tener que volver a ver sometido. Vuelves a agarrar tus pelotas, vuelves a tratar de poner todo en orden y empiezas de nuevo a sumergir y a suprimir las cosas tratando de volver a mantenerlas bajo control en vez de trabajarlas de una manera diferente. ¿Y qué vas a obtener? Después de un tiempo y por mucha fuerza y por mucha energía que tengas, va a llegar un momento en el que te vas a cansar, algo en el exterior te va a distraer y madres, las cosas van a volver a suceder. Eso existe en los dos tipos de pensamientos, en el pensamiento positivo y en el pensamiento negativo. A veces las situaciones nos llueven y de alguna manera nuestro cerebro nos va a hacer sobrevivir y te va a decir adelante si puedes. Existen ambas perspectivas. Es algo que debemos de tener en cuenta. Los patrones es algo que todos estamos obligados a vivir y que de alguna manera van a seguir presentándose con el día a día. ¿Cómo debemos de romperlos? Trabajando cada uno de ellos. Debemos siempre de interiorizar. Yo sé que mis respuestas son repetitivas en eso, pero carajo, tengo repitiéndolo 15 años y de todas formas a la gente le cuesta mucho trabajo hacerlo. Siéntate, medita sobre ti mismo y realmente trabaja esas situaciones que pueden estarte generando un ciclo sin que tú te dieras cuenta. Si tienen dudas, empiécenlas a escupir porque se nos está yendo el tiempo, por favor. Nos preguntan y nos dicen, ¿el repetir el ciclo es parte de la satisfacción que causa la sensación placentera, aunque sea de dolor? No necesariamente es placentero. Un patrón es aquello que se vuelve funcional y que de alguna manera se vuelve conocido. A veces tiene estímulos positivos, a veces tiene estímulos negativos. Ambos estímulos funcionan. El cerebro solo tiene que encontrarles un uso y tiene que saber que son funcionales. Hace un momento platicaba sobre la depresión. La depresión es algo que nosotros decimos, ¿quién va a querer estar deprimido? Si es el estado que conoces, si es el estado que dominas, si tu cerebro se siente cómodo en esa sensación, se vuelve un patrón útil y esa utilidad le va a sacar el mayor jugo, aunque no sea lo mejor para tu vida, aunque no sea lo mejor para las circunstancias, pero el cerebro definitivamente y tu personalidad te van a llevar a eso. Entonces no necesariamente tiene que ser algo que buscamos de manera negativa, porque también existe la transformación hacia patrones positivos, hacia situaciones que debemos hacer. Quizás no se marcó tanto porque no profundiza en el tema, pero las personas que son personas de éxito, personas que tienen una paz interior, en una aceptación plena de quiénes son como seres humanos, y no por aceptación plena de quiénes son como seres humanos me refiero a que viven conformes. Acuérdense de la plática de la conformidad. No me refiero a que sean personas que están conformes con quienes son. Me refiero a que son personas que han aprendido a distinguir y han aprendido a crear su patrón de superación. Y ese patrón de superación los va a ir siempre llevando un paso hacia adelante y otro paso hacia adelante y otro paso hacia adelante. En ese sentido son patrones que nos llevan a ciclos evolutivos y que nos van a seguir haciendo crecer y dar pasos en el día a día. La mayoría de los ciclos no funcionan así. La mayoría de los patrones y de los ciclos que estamos obligados a vivir son patrones que no son necesariamente tan positivos. ¡Salud! Hay personas que se casan 10 veces y personas que se divorcian 10 veces. Hay personas que nunca van a poder ser fieles. Hay personas que nunca van a poder hacer una dieta. Hay personas que nunca van a poder tener una vida social como todos lo quisieran o deberían de tenerla. También no hay que confundir el ser único y el ser irreverente ante la vida con estar obligado a tener un ciclo, ¿sale? Hay situaciones a las cuales debemos enfrentarnos en esas dos circunstancias. A eso quiero llegar
diciendo lo siguiente o expresando o aclarando lo siguiente, que es, a veces hay cosas a las que siempre vamos a estar obligados a vivir y que es un ciclo, pero es un ciclo que se vuelve claro dependiendo de nuestra personalidad y que no necesariamente es negativo personalmente hablando, internamente hablando. Un ejemplo, los revolucionarios, las personas que van y quieren cambiar al mundo, las personas, por ejemplo, que luchan por los derechos de la igualdad, o las personas que luchan por la ecología o que luchan por los derechos de otros, aunque no necesariamente recaiga sobre ellos, pero que van y aplican saben que va a haber un mundo que va a reaccionar de una manera negativa hacia ellos, pero el estímulo y el patrón al cual están ellos sujetos o al que estamos sujetos, esa recompensa y esa satisfacción que nos genera hacer lo correcto. Entonces eso genera otro tipo de patrones, al cual también vamos a estar obligados a vivir cada tanto. La negatividad y el rechazo y las malas experiencias van a ser parte del día a día y que vamos a estar sometidos a, claro, porque es parte de quienes somos. Y eso lo lleva del pequeño sentido al gran sentido. Tenemos esas dos secciones y debemos de tenerlas claras. Debemos de saber distinguir por qué se dan en todas sus gamas y en todos sus colores. No todos los patrones son negativos. Vamos a poder tener otro tipo de patrones. Pero algunos lazos de los ciclos se pueden llegar a romper. Sí, claro. De hecho, los ciclos en realidad es algo que tú puedes controlar siempre y cuando lo tengas claro. Es como el ciclo del éxito. Si tú ya sabes qué fórmula te funciona, la puedes aplicar de nuevo y aplicar de nuevo y aplicar de nuevo y aplicar de nuevo. El chiste es tener un control completo de sí mismo y lo suficientemente fuerte como para dominar qué tanto quieres hacer. Te voy a poner un ejemplo y un ejemplo personal al cual yo me someto mucho y seguramente se dan cuenta. Normalmente mi actitud estándar es una actitud sarcástica, ¿no? Mi humor negro es parte de lo que me hace estar contento. De hecho, cuando estoy contento es cuando más sarcástico soy y cuando más crudo soy, dependiendo a las situaciones y a las circunstancias. Entonces, ese es mi estándar. Yo sé y tengo muy claro que esa actitud en algún momento genera perspectivas en otros sobre mí, quién soy, cómo soy, etcétera, ¿no? Entonces, eso me pone etiquetas, hace que los demás me etiqueten. Y está bien, yo no tengo ningún problema, es algo que tengo claro. Pero cuando alguna situación complicada me pasa en mi vida, sobre todo en la parte emocional, tiendo a ser muy hermético, es decir, pocas cosas me afectan porque las tengo claras, la mayoría de ellas. Pero hay situaciones personales, sobre todo en las cuestiones pareja, que a mí me pegan enormemente y me demuelen. Cuando eso sucede, tiendo a la depresión. Entonces se vuelve una doble balanza, ¿no? Por un lado soy un hijo de la chingada, sarcástico, cínico y sádico de alguna manera, y de la otra forma soy completamente alguien que le cuesta mucho trabajo controlar sus emociones en ese sentido. Depende al patrón, ¿no? Entonces he aprendido a cómo entender ese patrón en mí y a cómo vivirlo y a la cantidad de tiempo que me toma. Ese control y esa situación y esas circunstancias me hacen tener y darle seguimiento a mi propia existencia y a mis propios sentimientos. Entonces sé que para los demás no está claro, pero mientras yo lo tenga claro lo puedo controlar a mi tiempo, porque me tardo en procesarlo, me tardo en desarrollar y en acomodarlo, pero sé hacia dónde voy. Como sé hacia dónde voy, trabajo todos los días un poquito para ir hacia allá o hacia ese sentido, rompiendo un patrón, porque alguna vez hace mucho tiempo, cuando me sucedió, por primera vez estuve muy cerca de quedar en un cajón. Entonces, obviamente, distinguí y dije, yo no quiero esto para mí. Esto no es lo que yo quiero vivir. Y cuando empecé a repetir una segunda ocasión, dije, no, momento, algo está pasando. Algo no está bien. Algo debo de estar haciendo yo. Y fue ahí donde empecé yo en este proceso de interiorización. Interiorización, es la palabra completa. Entonces, ¿cómo debemos de romperlos? ¿Podemos romperlos? Claro que podemos romperlos. ¿Podemos dominarlos? Claro que debemos dominarlos. Y podemos. ¿Siempre va a ser conveniente? No, a veces es padre dejar que los ciclos fluyan e irnos adaptando con ellos. Algunas cosas sí, otras no. Cada quien debe de ir midiendo esa balanza en su día a día. Un abrazo también para allá. Sí, es algo que debemos de tener claro. No es tan difícil cuando sabemos hacia dónde queremos ir y quiénes somos y quiénes queremos ser. Cuando nosotros tenemos ese panorama, entonces tenemos que empezar a ver todo aquello que trabaja en nuestra contra. Y no es
ocultarlo, no es mantener esas pelotas debajo del agua y no es tratar de mantener las cosas bajo control, es aceptarlo y es darse cuenta y es empezar a generar un cambio desde acá. Porque aquí podemos cambiar 1000 veces y podemos cambiar emocionalmente, pero las emociones son aleatorias, nuestro cerebro es el que es constante. Y mientras el cerebro es el que decide el ritmo de nuestra vida, pues debemos de tener claro cómo este funciona y cómo nos hace repetir constantemente los mismos parámetros. Por eso escogemos a la gente que escogemos, por eso escogemos los trabajos que escogemos, por eso vivimos de la manera en la que vivimos, por eso nos gustan los colores que nos gustan. ¿Cuál es tu color favorito? El azul, y abres tu closet y tienes 10 azules, ¿no? Ese patrón, obviamente, te van a decir, oye, pero, por ejemplo, hace mucho me pasó con un comentario de una alumna que me causaba mucha gracia cuando lo escuché por primera vez, porque ella utilizaba siempre el negro, iba de negro, ¿no? Y entonces era como medio darks. Entonces iba a la escuela y era de negro, y luego de negro, y luego de negro. Entonces todo el mundo se acostumbró a verla de negro. En una de sus graduaciones de secundaria, de cuando iba a pasar de primero a segundo, tuvieron una pequeña reunión y ella se viste de blanco en un vestido de noche precioso porque fuimos a un restaurante y llega y todos así de, no mames, ¿cómo crees? El primer comentario que ella hizo inconscientemente fue de, por eso no me gusta cambiarme, porque todo, o sea, llamo demasiado la atención. Fíjense nada más en ese patrón. ¿Sí? Es como de, siempre es lo mismo cada vez que hago algo diferente. Su cerebro aprendió a distinguir de que si siempre se vestía de negro, ella iba a mantener la menor cantidad de atención, pero en el momento en que ella cambiaba esa situación y circunstancia, todo se iba a revolucionar y la atención era lo que ella estaba rechazando. Entonces, obviamente toda su actitud estaba obligada a... Cuando se vuelva a cambiar, es decir, va a regresar a vestir de negro, se va a mantener y de repente cuando algo suceda y se vista de otro color, el patrón se va a repetir. Entonces no está obligada a vivir este destino porque ella, como su color negro es el favorito, porque en su carta astral dice que el 33 es el número hermano del satánico al cual ella está relacionada y por eso tiene que vestir de negro porque tiene un trauma de chiquita. En realidad el motivo es mucho más simple, en realidad el motivo es mucho más sencillo y no es porque el universo esté generándole el karma de lo que ella tiene que pagar, en realidad ella está generando el patrón al cual está destinada y está destinada por su decisión. Ese sí podría ser un sentido aceptable de la palabra destino, pero son patrones y estos patrones generan estos ciclos y la manera de romperlos es comprendiéndolos. El conocimiento y la conciencia siempre van a ser la solución a cualquiera de los problemas. Cualquiera, no hay excepción alguna. Cuando se tiene el suficiente intelecto, cuando se tiene el suficiente intelecto, eres capaz de solucionar cualquier bronca. Entonces, los patrones son parte de las broncas que tenemos que aprender a solucionar. ¿Sí? Bien. No me estoy quedando sin garganta. Hablo mucho y hablo rápido para tratar de abarcar la mayor cantidad de temas posibles en la menor cantidad de tiempo. ¿Sale? Hasta ahorita sí nos vamos entendiendo en lo que me tomo unos traguitos de mi bebida. Sí vamos claros, sí se va, pues por lo menos comprendiendo hacia dónde queremos ir. Esa pregunta está... no le voy a poner un título. Va la pregunta que me están escribiendo. Dice, entonces, por ejemplo, si una persona fallece en un accidente, después el hijo sufre también otro accidente y fallece también, o sea, los dos se matan en un accidente. No se puede considerar como un ciclo, sino un capricho de la vida. ¿En qué momento llegamos de ciclo a capricho de la vida? Vamos haciendo una diferencia del argumento y debemos aprender a cambiar la forma en la que nosotros pensamos y no quedarnos con el panorama primero, con el ejemplo que me estás poniendo, que puede ser un ejemplo muy común para muchas personas y te dicen, es que están repitiendo ciclos. No, momento, ¿por qué chocaron? ¿Sale? Por ejemplo, si el papá, voy a inventar datos adicionales, porque esos datos adicionales son los que nosotros necesitamos investigar. Si no, no podemos llegar a esa conclusión sin haber investigado antes. Pero yo voy a agregar datos y tú me dices si te hace sentido. Obviamente los voy a inventar, ¿no? Si tú tienes un caso específico, pues pónmelo específico para poderlo aclarar. Si el papá era alcohólico,
el cual existe una predisposición genética para el alcoholismo hereditaria. Si el papá era alcohólico, por ejemplo, y entonces agarró el carro y ¡pum! Se fue hecho la chingada a la Quinta Avenida, iba a 120 kilómetros por hora hasta la madre de borracho, se le atravesó un pato y madre, se estampó y se destrozó él y el coche. El hijo crece con la idea y la admiración de su papá. Todo el mundo dice que su papá es un borracho. Él repite los pasos, se vuelve un ebrio empedernido. Alguien que tenía una gran fascinación por los carros, se vuelve un hombre de éxito, compra un Ferrari y en vez de treparlo a 120 lo trepa a 150. Y no por la 85, sino por la 90. Y entonces se agarra hecho la madre y no se le cruza un pato, güey, se le cruza un perro y ¡pras! Desmadra el carro. O simplemente porque el carro pierde el control, se le topa una piedrita, se le poncha una llanta, yo qué sé. Y tómala, se da. Eso no es un patrón. O sea, ese no es un capricho de la vida. Perdón, dije mal la frase. Eso no es un capricho de la vida. Ese es un patrón justificado. Es un patrón justificado genético, psicológico y actitudinal de los dos elementos que estamos hablando, del papá y del hijo. Ahora, lo voy a poner en otra situación. El papá va normal, manejando tranquilo, shalala, de repente llega un camión, embarra el carro, lo mata. Años después, este hijo viene manejando en carretera, agarran, pum, sufre un accidente vehicular y se mata. ¿Eso es un capricho de la vida? No, son circunstancias. Coincide que son similares, pero no tienen nada que ver una con la otra y no por eso tienen que tener alguna relación superior o mágica o espiritual. Son circunstancias. Si a esas vamos, híjole, es que yo tenía un primo que se murió y también tenía un tío que se murió y también existió un fulano, tío del primo de un amigo que también se murió. Y sí, por eso existe la estadística en la muerte. ¿Cuántas personas mueren de diabetes? Y no porque las personas que se mueran de diabetes tengan exactamente los mismos patrones de vida. No por eso es que el cáncer que tengan ciertas personas, a todos tienen que tener los mismos patrones de vida. Eso es la forma natural en la cual la realidad se va desenvolviendo. No tiene que ver el tema A con el tema B. Entonces, vamos distinguiendo patrones reales de los patrones que nosotros queremos distinguir. Esa es una de las grandes falacias de nuestro cerebro. Nuestro cerebro va a crear los patrones. Entonces, no podemos dejarle a él el control en el subconsciente sobre qué es un patrón y por qué, cuándo es un patrón y por qué no. Esa, por ejemplo, en la situación que puse del papá alcohólico y el hijo alcohólico, bueno, hay una predisposición genética. Eso es algo que la psicología y la biología les puede explicar. Investíganlo y googleenlo, no hay bronca con eso. Esas situaciones, pues obviamente va a generar más susceptibilidad a que ciertas cosas sucedan. Hijos de narcos tienden a ser narcos, hijos de zapateros tienden a ser zapateros, hijos de religiosos tienden a ser religiosos. Existen sus aberraciones y sus salientes, claro, como en todo. Pero el patrón común, la estadística, ¿se acuerdan que la plática anterior fue sobre lo común? Lo común siempre va a mantener el mismo estándar. Entonces, mientras nosotros nos comportemos de mismas maneras, adelante. Lo voy a poner todavía más saliente para ver si queda un poco más claro. Otra persona que no tenía nada que ver ni con el papá ni con el hijo, también era alcohólico, también iba manejando un carro y hacen un video famosísimo de YouTube de este chavo del Sentra, creo que es el carro, que viene manejando todo ebrio y viene desmadrando el carro hace algunos meses, creo que fue viral, etcétera, etcétera, y dices, híjole, es que tienen, y no sé, choca y se mata, creo que no fue el caso, pero suponiendo, choca y se mata. ¿Tienen algo que ver? ¿Están repitiendo? ¿Él está repitiendo los patrones del papá y del hijo? No, son situaciones similares que entran en el común. Manejas ebrio, tienes una gran posibilidad de matarte. ¿Por qué? Pues porque la lógica así lo determina, ¿sí? Debemos de ser un poquito más claros con esas situaciones. Entonces, preguntan, uno como ser humano creemos que fue un ciclo, pero realmente no fue así. Es correcto. Nosotros tenemos que aprender que los ciclos nosotros los generamos. En la parte externa de esto, el ciclo no existe. Nosotros podemos a lo mucho llegar a la imitación, pero el ciclo destinado, el ciclo mágico, el ciclo místico, donde como tu papá fue un asesino, tú estás obligado a pagar su karma, ese tipo de pendejadas no existen. Los ciclos así son bonitos cuentos que nos hacen para volvernos responsables o dominarnos o sobajarnos de alguna manera. En realidad, cada individuo es completamente diferente. Vamos a tener predisposiciones a ciertas cosas por cuestiones genéticas, por cuestiones de educación. Pero eso no nos obliga a vivir exactamente lo mismo. Si no, la individualidad no existiría, seríamos hormigas.
¿Por qué nos es más cómodo pensar en eso? Porque es una solución más fácil, porque es una solución donde nosotros ya no tenemos que hacernos responsables. A lo largo de todas las 12, creo que son 13 conversaciones que he tenido con ustedes, siempre hemos hablado sobre la responsabilidad, y un tema que siempre he brotado es la responsabilidad. Cuando los seres humanos nos quitamos la responsabilidad de encima, nos liberamos y decimos, pues es que es lo que me tocaba vivir, es que estoy pagando el karma, es que estoy... ¿Sí? Ya no tenemos que hacernos responsables de nosotros. Y entonces nos vemos obligados a poder seguir repitiendo patrones a lo pendejo y justificarlo con el tarot. Ese son el tipo de cosas que se vuelven falacias y se vuelven paradojas que no les entiendo ni tienen para mí mucho sentido. Comprendo por qué las personas no quieren hacerse responsables por mediocres, por pendejas y por cínicas. Pero en realidad el punto médula de todo es cuando nosotros tenemos que hacernos responsables de esas situaciones y circunstancias. Obviamente, si tú hablas del hijo, por ejemplo, que admira a su papá y se vuelve borracho, para seguir trabajando el mismo ejemplo, el no hacerlo tendría que ser, tendría que divorciarse de la admiración por su papá, que seguramente no es fácil para él. 2, tendría que buscar ser diferente a alguien a quien quiere y a quien admira y a quien respeta, y entender y comprender que eso que él admiraba, quería y respetaba no está bien. Ese tipo de situaciones donde es, ok, esto que hizo es una pendejada, tú tienes que hacer más, tú tienes que hacer diferente, tú tienes que obligarte, tú, ¿sí? ¿Viste y se entiende cuántos tú hay implícito en esos cambios? Imagínate la cantidad de responsabilidad que tienes que cargar. Todo eso lo puedes reemplazar con es lo que me tocaba vivir, ¿no? Así de sencillo. Toda esta masa de responsabilidades y de tú tienes que hacer y tú te tienes que esforzar y tú tienes que ver y tú tienes que decidir y tú tienes que ir y buscar y entonces romperte la madre y dar tu esfuerzo y lo mejor de ti y tú pues es lo que me tocaba. Esto es por consecuencia de no haber leído libro sagrado número 23, por no haber ido a misa los domingos. Ya lo justificaste. Se netea y ya no hay mayor ciencia, ya no hay mayor responsabilidad. Estás eximil. De ser el culpable, pasaste a ser la víctima con esa facilidad. ¿Por qué decidimos hacer eso? Porque los seres humanos somos cobardes para enfrentarnos. Y romper los ciclos significa que nosotros tenemos que hacernos responsables de ellos. Y eso no es fácil. Y eso no es bonito. Al menos no para los aspectos negativos. Porque los aspectos negativos, como los sufrimos, como nos duelen, no es fácil que llegue alguien y que nosotros veamos con ojos amplios y digamos, es por mi culpa. Es algo que yo me provoqué. No vamos por la calle en una reunión y alguien te dice, güey, es que, digo, no es el caso, ¿no? Hay cosas que son responsabilidades ajenas, pero, por ejemplo, güey, es que, no sé, te engañaron, ¿no? En los negocios, te volvieron a ver la cara, volviste a invertir y te volvieron a tronar todo lo que tú estabas buscando. Tú no vas a agarrar y decir, claro, es que pues yo me apendejé porque volví a escoger socios que ya tenían un historial y que se veía que eran bien lacras, pero como pues eran los mejores amigos de mis primos, pues yo de estúpido les creí cuando en realidad no debí de haberlo hecho. No, se transforma en es que todos son bien cabrones, es que los pinches negocios ya no puedes confiar en nadie, es que la sociedad ya no funciona, en los tiempos de mis papás las cosas eran diferentes y eso me pasa a mí por confiado. Te vuelves el bueno, te vuelves la solución, te vuelves la excepción, cuando en realidad no eres ni la excepción ni la víctima, eres la culpa y eres el común. Y ese tipo de cosas a la mayoría de las personas no les agrada. Entonces, se vuelve complicado. Nos vuelven, si continúan con la pregunta diciendo, entonces es por pura pereza, llegamos a caer en la conformidad. Por eso el tema de la conformidad era tan importante antes de tocar este tema. Por eso hablar de la conformidad es médula, porque los seres humanos nos volvemos flojos, nos volvemos mediocres, nos volvemos insuficientes para hacia con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque superarse, porque crecer, porque ser diferente y ser único cuesta muchísimo trabajo. No es un camino al cual tengamos que llegar. Ese es uno de los grandes errores del pensamiento millennial moderno. Ya lo he dicho, pero lo voy de vuelta.
Nos enseñan que todos debemos de merecer todo por el simple hecho de respirar, cuando el éxito debe de alcanzarse por medio del trabajo y del esfuerzo y de fracasar 1000 veces y de a veces fracasar 2000 veces más y no lograrlo. Que eso es algo que tampoco nos explican. Entonces encontramos estas muletas y justificantes a diestra y siniestra con tal de no absorber todo eso en nuestro interior. Hay personas que no pueden. Hay personas que no soportan esa cantidad de responsabilidad, que nunca les entregaron emocionalmente ese tipo de herramientas. Entonces se las dejas caer de golpe y los metes en un pozo sin fondo y que no tiene solución o alternativa. Por eso debemos de ver que no es pereza como de nos dé flojera, ¿sí? De, ay, pues es que no me quiero hacer responsable. No solo es eso. Hemos aprendido que la responsabilidad es dolor. Y hemos aprendido que la responsabilidad es sufrimiento y es esfuerzo. ¿Quieres vivir solo? Pero todos quieren contratar a una muchacha. Porque vivir solo es levántate, bárrete, trapéate, cocínate, lávate tus trastes, ve y talla tus calzones, ve y ponlos en el sol, ve y paga la luz, ve y paga el agua, ve y trabaja para poder sostener tu tipo de vida, ve y ya no tienes tiempo para ir con tus amigos, ve porque ya no tienes para la peda, ve porque sí, todo ese tipo de cosas se vuelven responsabilidades. Y entonces preferimos no tomarlas porque nos cuesta, porque es trabajo. Y no solo es trabajo aquí, es trabajo aquí y trabajo en el músculo, y trabajo en la actitud y en el ir y en el hacer. ¿Qué diferencia hay entre alguien con problemas de obesidad con una persona que no los tiene? Bueno, las diferencias son muchas y no me refiero a los kilos. Me refiero a tipo de alimentación, los antojos que se reprime, las idas al gimnasio, el ir a correr, el ir a sudar, el ir a esforzarse, toda esa es la gran diferencia que tiene. Entonces, si eso hacemos con algo que evidentemente es benéfico para nosotros, imagínate cómo se defiende el subconsciente para cosas en las cuales se siente agredido. Y por eso genera sus patrones, por eso genera sus ciclos, por eso va y los busca. Porque no lo puede ocultar, porque no podemos ocultarlo, porque no podemos negarlo, podemos justificarlo. Desde que las excusas se inventaron, se acabaron los pendejos. Pero en la realidad es que la mayoría son pendejos y lo único que hacen es poner excusas. Yo me incluyo. A la mayoría de los errores de mi vida es porque yo les he puesto excusas. Porque yo me he puesto de pechito y dicho, no, y lo he justificado mejor que muchos. Porque mi habilidad con las palabras y la lógica me echan una mano para decir, no, porque si lo calculas en la dirección de la bisectriz, ¿no? Y la gente así de, no, pues sí, tienes razón, pobrecito. Y entonces me salgo con la mía, pero en realidad no es así. Es porque yo estoy generando esas ideas, es porque yo estoy generando eso. Y de eso podemos hablar más adelante en el poder de las palabras, que será un tema también interesante. Pero bueno, si ya no hay más dudas, me encamino a cerrar. Entonces, los ciclos son estas etapas repetitivas que se basan y se forman en base a los patrones de nuestro interior, psicológicos, emocionales, que vienen juntos y agarraditos de la mano, pero vamos separándolo, y físicos, a los cuales nosotros nos vemos sometidos y que en su mayoría son la consecuencia de nuestras propias decisiones, actitudes e ideas. Este tipo de actitudes e ideas nos llevan a vivir y a repetir ciclos constantes sobre quiénes y qué somos, y absorbemos esas falacias por no hacernos responsable de ellos. Entonces, la forma de romper con los patrones negativos de nuestra vida es comprendiéndolos y es haciéndonos responsables de nuestras consecuencias y de nuestras actitudes y de los causantes que nosotros generamos para hacia con estas situaciones, ¿vale? Un libro para aprender a romper lazos. Lazos. Es que un lazo y un ciclo son diferentes. Un ciclo de vida es muy diferente a una etapa de vida. No sé si me doy a entender. Ahorita que lo dijiste, me brinca el que no quisiera que se confundieran. Una etapa de vida es muy diferente a un ciclo de vida. Un ciclo de vida lo puedes vivir varias veces dentro de todas las etapas que tengas. La niñez es una etapa. La adolescencia es una etapa. También se puede clasificar como etapa las parejas, porque una pareja marca una etapa de tu vida. Pero en esa pareja pueden existir varios ciclos. Y con tu siguiente pareja, que será otra etapa, pueden existir los mismos ciclos. Entonces,
los ciclos son diferentes a las etapas y no debemos de confundir el uno con el otro. Me refería a los lazos dentro de los ciclos. Esos son patrones. Mira, si quieres encontrar una fuente que te ayude a aprender más sobre el tema, métete en el tema, valga la repetición. Salud por esa pendejada. Si quieres cultivarte un poquito más busca todo aquello que amplíe tu conocimiento sobre ti mismo. La psicología es una rama que te va a dar una gran amplitud. No significa que estudies psicología, pero estudia la capacidad y el análisis crítico, el pensamiento lógico, la lógica, la lingüística, la asertividad, la comprensión, la empatía. Todos esos elementos te van a dar una mayor perspectiva para tu comprensión como individuo. Cuando tú te comprendas como persona, entonces te va a ser fácil distinguir tus patrones, porque vas a entender por qué haces las cosas. No te puedo recomendar un libro como tal que te ayude a romper lazos, porque en realidad soy enemigo de los libros de superación personal, y estos libros quizás son los que más puedan tocar el tema, pero tienden a tocarlo de una manera en la cual yo no estoy de acuerdo, por eso no te lo recomiendo. Son libros que a veces nos pierden, desde que su propia existencia es una completa irracionalidad, donde tú tengas que leer un libro de autoayuda porque al leerlo pues ya no es autoayuda. Ese es mi argumento de siempre, que me causa conflicto que alguien diga, son libros de autoayuda. No es autoayuda, es alguien más que te está ayudando, no te estás ayudando tú solo. La autoayuda es la profundización. Medita sobre ti, compréndete, ábrete a la opción de entender que todo lo que nosotros hacemos es por algo. Bien o mal es lo de menos, eso no importa. Quitemos etiquetas cuando hagamos análisis internos. Quitemos prejuicios y juicios de nosotros de qué debemos hacer y cómo debemos hacerlos. Debemos aprender a ser nosotros los buscadores y la fuente del conocimiento en vez de estarla buscando tanto en otros medios. Para mí el conocimiento de los demás debe de llegar cuando tú has generado el tuyo, o cuando tienes una idea por lo menos de quién eres, porque si no vas a permitir que otras fuentes te definan, y eso se me hace peligroso, que también lo toqué en el tema de construirte a ti mismo, pero tiene que ver. Entonces, más que leer un libro, date el tiempo a conocerte y a aceptarte en ese sentido. Te recomiendo que veas ese documental, te repito el nombre, el efecto de la sombra, The Shadow Effect, de Debbie Ford. Hablan al final de eso, de las cuestiones divinas y que si Dios te obliga o te permite y te pone en situaciones. No estoy de acuerdo con esa etapa, pero toda la parte psicológica de la que tratan sobre cómo los seres humanos reaccionamos en base a estos elementos que no aceptamos y que impactan en nuestra vida se me hace maravilloso y se me hace muy nutritivo. Velo, creo que te podría ayudar. Ve películas de antaño, ve películas que no sean Star Wars o no sé, Ip Man, ¿no? Ve películas que tengan de trasfondo la necesidad humana, la situación histórica. ¿Por qué parece que una recomendación así esté como demasiado alejada de lo que me estés preguntando? Pero en realidad no. Cuando nosotros vemos el por qué las personas reaccionan como reaccionan, cuando llevas esa mentalidad a verlo y analizarlo, te abre el panorama, te da una idea y te permite saborear la existencia y la realidad de otra forma, porque te permite ser empático, ¿no? Entonces, ábrete primero a la posibilidad de entender que todas las situaciones positivas y no de tu vida son tuyas, son consecuencia de tus decisiones. Hay cosas que no podemos controlar, estoy de acuerdo, pero también hasta esas tenemos que absorberlas y decir, pues órale, vamos haciéndonos responsables de todo, porque al final nos hace mucho más fuertes absorber toda la responsabilidad que librarnos solo de una parte. Entonces, mi consejo es ese. No solo leas un libro, no te puedo recomendar un libro porque además específicamente que toque el tema no lo tengo ubicado. Y el rompimiento de los lazos no creo que exista, además. Tú no simplemente rompes un vínculo con tu pasado o con una situación o con una circunstancia. Lo transmutas. Debes de llevarlo al siguiente nivel, pero no debemos de
también somos mucho de esa actitud. Agarramos las cosas, las hacemos bolitas y decimos, ya no me sirve, bye. Eso no existe. Cada cosa que tú, según tú, desechas es conocimiento que te lleva a quedarte con lo que tienes. Entonces, en realidad eso está guardado. Ya no lo usas, ya no lo ves igual, ya no lo interpretas de la misma manera. Pero esa idea, esa perspectiva se mantiene, es parte de tu historia. Entonces, realmente no existe el rompimiento de lazos. Viene la diferenciación de lazos. Viene la estabilización de las relaciones correctas con todos los elementos, tanto personales como de objetos, ¿va? Esa sería mi sugerencia. El poder de la hora, bueno, ya te recomendaron uno. Yo en lo personal prefiero no recomendarte libros, a menos que sean como libros muy específicos de ciencias o neurociencias o algo así. O psicología o de historia o novelas, hasta esas te podría recomendar, ¿no? De hecho, acabo de comprar un libro muy bueno que me gustó mucho, que se llama Eres el príncipe de todos mis palacios. Qué gay se escucha, pero me encantó el primer poema, entonces pues lo compré y se chingan. Bueno, ya, si no hay más dudas, ya me extendí 10 minutos, espero que ya no haya más dudas, vamos a lo siguiente. Pues más que nada, gracias a todos por estar. Gracias a todos por acompañarme esta noche. Hoy fuimos menos que la vez pasada. Qué bueno que lo encuentres. Date tu tiempo. Si te das hoy el chance de verlo, velo. Es un documental que vale la pena. Si tienes familia o quieren verlo todos juntos, qué chido. Háganse unas palomitas. Siéntense, véanlo, que los niños lo vean y que se los puedan explicar. Está muy padre porque además como padres de familia, como familia en realidad, como seres humanos, darnos cuenta de eso, que existen otros y que nosotros les hacemos a los demás y nos hacemos a nosotros mismos, me parece maravilloso. Pues bueno, me quedaba en el agradecimiento. Gracias a todos por estar, por acompañarme. Somos poquitos. Esta noche fuimos poquitos. Quizás el tema no fue muy interesante o cuando me escucharon perdieron el interés y se fueron. Pero pues bueno, aquí estoy puntual como siempre. Me gusta saber si en algo puedo ayudarles, aunque sea poquito, o por lo menos darles mis perspectivas de vida y mis fumadas, que a veces son demasiadas. A veces estoy muy cansado y no bromeo tanto como acostumbro como hoy, pero lo hago de corazón y con toda la intención de no dejar el ámbito de la enseñanza, que es una de las cosas que a mí me apasionan. Voy a publicar el video en YouTube. Porfa, si van a YouTube y ven el canal, suscríbanse. Quisiera que nos pasáramos a YouTube para poder transmitir directamente desde allá en vez de hacerlo desde acá. Si les gusta el video, denle like, ¿no? ¿Por qué? Simplemente me interesa saber qué tanto sí, qué tanto no. Déjenme sus comentarios y sus opiniones. Público, no me importa si son mentadas de madre. Como siempre, el video es de ustedes. Si creen que dije algo que le pueda servir a alguien, tanto de ustedes como de sus conocidos o personas que estén en una situación que les funcione, adelante. Si están viendo este video en Facebook o lo están viendo en YouTube, en cualquiera de las dos plataformas, y quieren contactarse conmigo, adelante, escríbanme, agréguenme a Face o escríbanme por YouTube, no pasa nada. Estoy al pendiente, siempre estoy al pendiente. Quisiera anunciar también que mi otra página, la página donde escribo, que soy anónimo allá, entonces por eso no digo de qué página es. Ha tenido muchísimo éxito, a la gente le ha gustado muchísimo mi forma de escribir, sobre todo porque últimamente he estado como medio sangrante en mis letras, entonces al parecer ha tenido un buen impacto. Estoy muy agradecido por todos los que me han echado una mano con eso y que a lo largo de estos años que he estado escribiendo me han estado apoyando y que me han ayudado a crecer también con sus opiniones y su retro. Pues bueno, eso es todo por hoy. El siguiente tema recibí por sugerencia desde la vez pasada. La persona que nos sugirió el tema de lo normal o lo que era la normalidad nos sugirió también el tema de la equidad de género, que se me hace un tema súper interesante. Sí lo quiero tocar. Entonces la equidad de género va a ser nuestro siguiente tema. Vamos a hablar sobre el significado de equidad, sobre el sentido del género y sus ramas, para que igual, si tienen dudas o cuestiones, váyanme escribiendo. Me las pueden ir pasando, que de hecho eso también para mí es mucho más funcional. Si me pasan todas sus dudas antes de que llegue la plática, pues aprovecho a
abarcarlas en el tema para que no tengamos que estar leyendo e interactuando, pero si es aquí también, yo encantado, no hay ningún problema. Será esa nuestra siguiente conversación, la equidad de género. Si tienen siguientes temas, por favor avísenme. ¿Sabes? Por hoy es todo, son las 10:14 de la noche, me pasé 14 minutos. Y pues bueno, espero les haya servido de algo, les mando un abrazo gigante, que tengan un excelente inicio de semana, les mando un beso en el cachete para que no se lo vayan a poner donde ustedes quieran, y cualquier cosa aquí ando, con todo mi cariño. De nuevo, gracias por estar, estamos en contacto, bye bye.